Al día con Puerto Plata, por La Reina 98.9 FM. Bien, estamos de vuelta aquí en este su espacio Al Día con Puerto Plata a través de La Reina 98.9 FM. Recordarles que estamos totalmente en vivo por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y sobre todo por nuestro canal de YouTube. Síganos como La Reina 98.9 FM. También nuestra línea de comunicación, que es la línea directa de contacto con ustedes, con nosotros, aquí en cabina, es el 809-690 2200, 809-690-2200 es nuestra línea de comunicación, que también está vía WhatsApp. Como ya Jasmeri había anunciado que teníamos una invitada en la tarde del día de hoy, vamos a dejarla ella misma, ¿verdad que sí? Que presente nuestra invitada muy especial para todos nosotros y que viene a hablarnos un poquito de medicina. Así es, ella es la doctora Rocío Altiles. A mí me gusta decir que es de la primera generación de graduados del Hospital Ricardo del Limardo de la residencia de medicina familiar. Ella junto a otros compañeros que ya se han ido y han volado los horizontes y cruzado a otros lugares. Sin embargo, la doctora Rocío Altiles se ha quedado en el Hospital Ricardo Limardo ofreciendo el servicio como médico, como especialista en medicina familiar y comunitaria, que de eso vamos a hablar hoy y un poquito para que conozcamos la especialidad, conozcamos lo que hacen, cómo lo hacen y sobre todo dónde la podemos conseguir a la hora de solicitar en ella sus servicios. Muy buenas tardes, Rocío. Doctora Altiles, buenas tardes. Muchísimas gracias tanto a Rosa como a Jasmeri por la invitación, esperando que se repita, que sea un segmento para hablar únicamente de este tema que es muy importante. Realmente, para empezar, hablar un poquito de lo que es la medicina familiar, porque no muchas personas conocen qué es, y muchos preguntan, bueno, ¿es lo mismo que un médico general? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo funciona la medicina de familia? La medicina de familia surge de una reunión de políticas en salud que se llevó a cabo en el año 1978 por la Organización Mundial de la Salud, donde se estableció que para que un sistema de salud funcionara de manera adecuada, debía funcionar la atención primaria de salud, o sea, que es una estrategia en salud para lograr los objetivos planteados en esa reunión, y que para que se llevara a cabo la atención primaria de salud tenía que haber un médico efector de esa atención primaria de salud, y ese médico es el médico de familia. Entonces, la medicina familiar es una medicina integral, integrativa, donde hacemos un abordaje biopsicosocial, o sea, no solamente vemos la parte clínica de las patologías, sino que vemos también los aspectos sociales y los aspectos psicológicos. No somos psicólogos, trabajamos de la mano, en equipo, es un trabajo multidisciplinario que nosotros hacemos, y no somos médicos referidores ni derivadores, sino que al contrario, hacemos un abordaje, captamos el paciente, llegamos a un paciente, pero probablemente necesitemos extender la atención a la familia si identificamos que el problema realmente no solamente se limita al paciente, que muchas veces es así. O sea, la familia y la comunidad tienen un rol importantísimo en la aparición de enfermedades, y eso está demostrado. Entonces nosotros hacemos un abordaje tanto familiar como comunitario, que es importante, que no es medicina familiar solamente, sino que es medicina familiar y comunitaria. Entonces, cuando me refiero a ese abordaje biopsicosocial, hablo de que voy a ver la parte clínica, el paciente va a acudir, que lo ideal sería que el trabajo lo hiciera desde el primer nivel de atención, o sea, en la comunidad, identificando factores de riesgo, haciendo prevención, educación en salud, que no es lo mismo, y promoción en la salud, que no es lo mismo, porque para promover se necesita un trabajo que va de la mano, de mi mano como médico y de la mano de las autoridades del Estado, para poder promover salud, porque la promoción lleva implícito políticas públicas en salud efectivas para yo poder decir que promuevo salud. Entonces, ese enfoque social quiere decir que las enfermedades, los síntomas del paciente, tienen una connotación que va acorde a su contexto socioeconómico y sociocultural. Entonces yo identifico cuáles son esos factores de riesgo en esas tres esferas para entonces hacer un diagnóstico oportuno, y de ahí parto para hacer una derivación oportuna, trabajar en equipo con otras especialidades si considero necesario. Entonces es un abordaje bastante integral el que hace un médico de familia, que no es igual que el médico general, que tiene competencias en lo básico de medicina clínica. Nosotros vamos un poquito más allá
y tenemos herramientas que nos preparamos en el programa de formación para desarrollar tanto a nivel comunitario como a nivel de la consulta. Eso le iba a preguntar porque antes hablábamos del médico de la familia, pero hablábamos del médico de la familia cuando nos referíamos al médico de confianza. En ese sentido, yo tengo mi médico de confianza, pero resultaba que o era un médico general o un especialista en una rama cualquiera, podríamos decir cardiología, neumólogo o así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia? Ya usted estableció que no son lo mismo, un médico general y un médico de familia, pero existe una diferencia entre ambos, aunque ustedes se forman como médicos generales. ¿O no? Así es. Sí. Primero hacemos medicina general. Obviamente todo el que hace una subespecialidad tiene que ser primero médico general, contar con un S4, que es el que nos da como el permiso para ejercer, ¿verdad? El código para ejercer. Pero el médico general termina la formación de grado de la universidad y nosotros hacemos lo que diríamos una especialidad. Una especialización que va más enfocada, como te digo, un poquito más integral, va más enfocada al ámbito comunitario y sí es el médico de confianza, porque es el médico. Una de las características de la medicina de familia es que tiene que aplicarse desde la longitudinalidad, o sea, longitudinal. El médico, como médico de familia, cuando estamos en una comunidad, se supone el sistema de salud debe de ir cambiando y es lo que se está trabajando actualmente, y bueno, el Hospital Ricardo Limardo es la base donde nosotros estamos ejerciendo ahora, pero se está preparando el Estado para esa reforma que debe de venir, donde yo esté en una comunidad, asignada a una comunidad con un número de familias específicas, porque yo no solamente limito la atención al adulto, sino que también veo niños, pacientes embarazadas, pacientes adultos mayores, acompaño en la etapa de rehabilitación, acompaño en la etapa de cuidados paliativos, o sea que es un seguimiento longitudinal. No tengo una etapa en la que intervengo, sino que en cada etapa estoy interviniendo porque se supone que eso es lo que yo trato de evitar, de que haya laceraciones en las diferentes etapas y que se produzcan enfermedades en consecuencia de eso, sino que, entonces, son claramente diferentes un médico general de un médico familiar. Las competencias del médico general son, como su nombre lo dice, muy generalizadas. Nosotros tenemos un enfoque un poquito más objetivo, es un poquito más comunitario, social, o sea, es muy distinto. Tenemos varias competencias en una y no lo tiene el médico pero generalista. ustedes están competentes para realizar diagnósticos. Por supuesto que sí, y abordajes iniciales. Abordajes, okay. O sea, ya cuando el paciente se complica, que nosotros sabemos que es un paciente que amerita un tercer nivel de atención, un segundo nivel de atención, si este es del primero que lo estoy haciendo, entonces sí yo identifico eso y entonces derivo o presento al paciente para trabajar en conjunto con las especialidades que así lo merita el paciente. O sea, que nunca lo dejan solo al paciente. No, aunque, para nada. O sea, tiene un problema cardíaco y aunque lo vaya a atender un cardiólogo, el médico familiar sigue acompañándole. Te voy a poner un ejemplo. Un paciente acude a la consulta, si tenemos en la emergencia un médico general o acude a una consulta de un médico general, hay competencias que el médico general no va a saber abordar desde el punto de vista nuestro. Nosotros tenemos herramientas para identificar el grado de disfunción de la familia, si ese paciente cuenta con redes de apoyo social primarias, secundarias, y tratamos de que realmente ese paciente encajarlo en el tipo de ayuda que requiere ese paciente, en el tipo de abordaje que tenga ese paciente. Cuando vamos a una especialidad, digamos, neumología, cardiología, se mira el pulmón, se mira el corazón, nosotros nos detenemos un poquito más. Hacemos un abordaje, una consulta de un médico de familia debe durar, para que sea de calidad, 45 a 1 hora de duración. O sea, porque tenemos un abordaje completo. Y si ameritamos evaluar a la familia, pues también citamos a la familia y hacemos entrevistas familiares dentro de la misma consulta. O sea, que ves que es muy diferente a lo que... Me doy cuenta que sí, porque yo en mi percepción, aunque tengo un poquito de conocimiento de lo que es la medicina familiar, porque participé o estuve presente en los años formativos, por lo menos ya en la última etapa, que ustedes estuvieron ahí en el Ricardo Limardo, pero sí estaba un poquito confundida, porque yo, por ejemplo, entendía, ok, yo tengo algún síntoma, me siento de alguna forma, tengo algo, vamos a suponer, me siento con la presión alta, por decir algo, la presión arterial.
Y yo entendía que, por ejemplo, yo iba, tenía una consulta con el médico familiar, había una evaluación previa, me indicaba quizás las analíticas de Rugar, el compendio en sí de lo que lleva un proceso de la primera visita al médico. Y bueno, pues de ahí yo entendía que ustedes pues me referían, ya sea a un cardiólogo, ya sea a un dependiendo la condición en la que yo haya salido. Yo tenía esa percepción, inclusive pensé que cuando uno iba a consultas privadas, por ejemplo a su consultorio, bueno, yo me siento esto y a veces no sé si dirigirme directamente al cardiólogo o a un ortopeda, como buscar primero esa orientación. Yo tenía esa percepción. Mira, en otros países, inclusive países latinoamericanos, el sistema está acomodado para que el paciente acuda de primera intención a un médico de familia y el médico de familia identifica si tú tienes una carencia de alguna especialidad más que deba, dependiendo de la complejidad del caso, que deba seguirte. En nuestro caso, yo puedo, por medio de herramientas que tengo y que nos la da la formación que tenemos en los 3 años que dura la especialidad, nosotros podemos identificar diferentes tipos de pacientes. No todos los pacientes son iguales. Y en una consulta especializada, de especialidades muy específicas, posiblemente se pierde esa integralidad porque el médico se enfoca en una sola área y generalmente es en la clínica. Pero desde la consulta, por ejemplo, nosotros damos consulta en el hospital y hemos trabajado en equipo todos los especialistas del hospital. Yo le derivo pacientes y ese paciente debe regresar o nosotros lo derivamos a una unidad de atención primaria que esté en la comunidad de ese paciente. O sea, también lo hacemos así. Si el paciente acude y entendemos que no debe ser seguido en el hospital, pues entonces lo derivamos a su unidad de atención primaria nuevamente para que esté donde tiene que ser atendido, que es en el centro de su comunidad. Si el paciente acude y yo puedo identificar a través de la consulta que nosotros ofrecemos, identificar si el paciente tiene una mala adherencia al tratamiento, si es un paciente que ya tiene un diagnóstico hecho. Generalmente la mayoría de los pacientes que vemos en el hospital tienen ya un diagnóstico que lo han hecho o acuden ya porque tienen un síntoma o un signo que les preocupa y acuden a la consulta porque ya tienen el problema. Entonces nosotros hacemos un abordaje, identificamos cuál es el problema de salud, colocamos manejo de inicio. Si el diagnóstico es complejo, entonces, y yo entiendo que lo tiene que ver cardiología, entonces derivo a la consulta de cardiología, que el hospital cuenta con una consulta de cardiología también. Entonces el cardiólogo puede hacer recomendaciones y enviármelo nuevamente a mí para seguimiento. O sea, es un asunto de trabajar en equipo y de que el paciente tenga todo lo que necesita. La mayoría de los pacientes que tratamos, por la cronicidad, por muchísimos factores que tienen, son pacientes que ameritan un manejo multidisciplinario, un trabajo en equipo para que el paciente pueda tener el resultado esperado. Entonces, siga. Entonces, nosotros, eso es lo que hacemos, identificamos. Si el paciente, a pesar de que colocamos un tratamiento adecuado, no responde al fármaco, entonces verificamos si tiene adherencia al tratamiento, si no la tiene. Si el paciente vive solo, tratamos de que un familiar acuda a la consulta con él, de conocer la dinámica de la familia. Los aspectos socioeconómicos lo tomamos muy en cuenta porque hasta para hacer una indicación médica no nos detenemos a pensar en el tipo de medicamento que indicamos, sino que el paciente también tenga el acceso a obtener ese medicamento a través de nuestras farmacias comunitarias. Entonces, que el paciente tenga acceso a ese fármaco, que pueda comprarlo y que tenga un apoyo, un soporte, que si no sabe leer o escribir, o sea, nos metemos a un conjunto de cosas que muchas veces se le dificulta a los demás especialidades meterse en eso por las cuestiones de tiempo, de la alta demanda. Sabemos que no solamente aquí, ocurre en todas partes del mundo. Inclusive sistemas de salud como Canadá, por ejemplo, post pandemia, han tenido muchísimas problemáticas igual, sobre todo con la alta demanda. Muchos pacientes, poco personal. Entonces eso ocurre en todas partes. Pero por el poco tiempo que dirigen a la consulta, hay muchas cosas que pasan desapercibidas y nosotros tenemos ese enfoque y esa preparación para poder abordar todas esas esferas en una consulta. Y también, ya por último, para dejarte paso a tu pregunta, Yasmeri, a nivel comunitario, nosotros hacemos un trabajo desde el hospital comunitario. La comunidad asignada a la residencia es Cristo Rey. Y se viene haciendo un trabajo maravilloso donde hacemos la estructura poblacional de Cristo Rey con el croquis, con las visitas domiciliarias y todo eso se lleva a cabo y es un trabajo continuo que no se detiene. Pero déjemelo ahí.
Bueno, porque ese es mucho material que vamos exactamente. a Entonces, vamos con la preguntita. la parte comunitaria, porque nosotros cuando vemos al paciente, si amerita al paciente que vayamos a su entorno, donde vive, identificar cosas de donde vive, porque puede ser que el problema radique ahí, entonces nosotros lo hacemos. Nos movemos a las comunidades y ofrecemos también el servicio de atención en el hogar cuando el paciente no puede trasladarse a un centro de salud o por muchísimas otras dificultades que va a presentar el paciente. O sea que es muy completa la especialidad. A través de Facebook tenemos a Gavina Ortiz Castillo, que nos saluda y que además tiene una pregunta para la doctora Artiles. Ella pregunta, ¿puede influir lo generacional en medicina familiar? O sea, es como si pudiera influir todas estas generalidades de enfermedades y todo esto, particularmente en las familias. Es algo así como que entiendo la pregunta que ella nos hace. Pero mientras tanto, doctora, nosotros tenemos un asunto realmente preocupante, porque si un médico familiar es tan bueno, es tan necesario, ¿por qué una residencia de medicina familiar es tan poco publicitada, poco incentivada, si lo comparamos a otras residencias como emergenciología, por decir una? Sí, mira, se ha llevado a cabo un trabajo bastante intenso. La Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria no ha cesado, ¿verdad?, de trabajar referente a eso para que la comunidad conozca y sepa lo que es la medicina de familia, cuál es la apertura que tiene con un médico de familia, cuál es la importancia de que nosotros existamos, ¿verdad? Y ha llevado su tiempo, más porque también quizás en el sistema no tenemos todavía no ocupamos la posición que deberíamos ocupar. Cuando, por ejemplo, en un estudio que se hizo, ADISA, me parece que creo que se llama, en el 2019, antes de pandemia, apenas un 5%, por no decir menos, de las unidades de atención primaria del país contaba con un médico de familia. Entonces, si nosotros no estamos laborando en el territorio en que debemos laborar, entonces posiblemente eso limite un poquito el conocimiento que tenga la comunidad sobre nosotros. En el momento en que empecemos a insertarnos y que se empiece a hacer el trabajo que hace un médico de familia, donde tiene que hacerlo, que es en las comunidades, entonces verás que va a ser muchísimo más conocida la especialidad. La residencia hace su parte. Nosotros cada actividad, de hecho, en las consultas tomamos un lapso de tiempo para dar charlas educativas sobre pacientes que ya tienen un diagnóstico, pero para evitar complicaciones, pacientes sobre cambios en el estilo de vida, aunque el cambio en el estilo de vida siempre tomamos en cuenta que depende mucho de las condiciones socioeconómicas del paciente. Yo no puedo decirle a un paciente, señor, usted tiene que comer sano, si el paciente no conozco su entorno socioeconómico, porque entonces puede ser que el paciente no es que no quiera, sino que no pueda. Entonces ya ahí tenemos que hacer un abordaje distinto, ¿verdad? Entonces muchas veces las guías de manejo no la tomamos en cuenta, o sí la tomamos en cuenta, pero abordamos al paciente saliéndonos un poquito de las guías, porque las guías te pueden decir, bueno, si identificamos que hay una tensión arterial en tal nivel X, necesito iniciar con cambios en el estilo de vida, no puedo poner manejo, pero hay pacientes que de primera intención, por su situación, les sale más asequible comprar una tableta que quizás comprar toda la semana una alimentación adecuada, porque depende también del número de personas que vivan en la casa, depende de cuántas personas laboren, de quién sea la carga económica de la familia, todo eso a nosotros nos importa. Entonces ven que es muy diferente un médico general a un médico familiar. Nosotros tomamos en cuenta cada cosa de esa para nosotros poder hacer un abordaje lo más correcto para ese paciente, porque el paciente hay que individualizarlo mucho y es un paciente que el contexto familiar nos dice a nosotros cómo orientarnos en el abordaje. Entonces, no es muy publicitada, pero es por eso. La publicidad nos la va a dar cuando nosotros podamos accionar en el campo en que tenemos que accionar. Ahora, mientras tanto, es muy difícil que la gente no entienda nos el conozca concepto de manera adecuada. Entonces ahora sí vamos a entrar a la comunidad, que es la parte comunitaria, el papel predominante del médico familiar ante la comunidad.
Ustedes han desarrollado un programa que es en Cristo Rey, donde han hecho un excelente trabajo, una excelente labor. Entonces, ¿cómo llegan ustedes a esa comunidad? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué los motiva a ustedes salir, diríamos que de la zona de confort del hospital? Porque ahí llegaría cualquier tipo de situación. A ustedes tener entonces que salir a buscarla, que ya dar el paso de llegar a la comunidad. Qué bueno que tú tocaste ese tema, me gusta mucho porque existen dos enfoques. Hay un enfoque biomédico, que es el que hacemos a nivel hospitalario, y es un enfoque que nos da una visión muy reducida de lo que realmente hay en el mundo, cómo anda la salud de la gente desde el hospital, porque a mí me llegan pacientes a demanda al hospital. Entonces me llegan los pacientes generalmente que están complicados. Los pacientes que complican al sistema, pacientes que se complican, que generan mayor gasto, por supuesto. Entonces yo en el hospital, con ese enfoque biomédico, tengo una visión, es como si yo tuviera un glaucoma. No me permite tener una visión amplia, sino que me va reduciendo mi visión. O sea, todo muy reducida en el hospital. Cuando tengo un enfoque desde atención primaria de salud, entonces yo puedo ver desde afuera hacia adentro. O sea, desde la comunidad al hospital, la visión es más amplia. No sé si me logran entender. Claro, claro. Yo, por ejemplo, tengo un esquema que no sé si se podría, creo que no lo puedo mostrar desde aquí, ¿verdad? Pero puedo mostrárselo a ustedes. Pero puede pasárselo a Jasmine. Enviármelo. O a mí. Se lo pasamos a los jóvenes. Mientras usted está hablando, se va mostrando en la pantalla. Perfecto. Es como para tener una visión global de lo que te voy a hablar. Un poquito más amplia de lo que te voy a hablar. La visión biomédica es esa, desde el hospital. Yo veo al paciente que llega enfermo, que llega abarrota a las emergencias, que llega abarrota a las consultas, muchas veces sin una causa justificada, por falta de conocimiento, muchas veces. Entonces, es el paciente que me genera mayor gasto en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es el paciente que tengo que muchas veces ingresarlo, son fármacos más costosos, internamientos en unidades de cuidado intensivo, son pacientes que tienen más riesgo de perder independencia. El paciente que me llega al hospital, que era hipertenso o que tenía factor de riesgo y que desarrolló una hipertensión y que me llega con una crisis hipertensiva tipo emergencia y que es un evento cerebrovascular, es un paciente que tiene mayor riesgo de de perder capacidad funcional y de tener que regresar a su casa y quedarse ahí sin volver a laborar, o sea, es un paciente que me va a representar una carga mayor para el Estado. Desde el aspecto de la atención primaria de salud, yo no voy a evaluar enfermedades, voy a ver al paciente, que es donde no encuentro el cosa de Jasmine para mandárselo, porque de todas maneras para que lo tenga y más adelante, si quedan con deseo de volver a invitar, sin problema, regresamos y recalcamos algunas cosas. Por supuesto. No, porque hoy estamos como un poquito... Desde la atención primaria de salud en la comunidad, yo identifico factores de riesgo. O sea, no espero que el paciente esté enfermo, sino que cuando hago un abordaje a la familia y a la comunidad, identifico cuáles son los riesgos de esa comunidad, que es lo que hacemos en Cristo Rey, cuáles son los riesgos, cuáles son las problemáticas de esa comunidad. De una familia, por ejemplo, tengo una madre que es hipertensa, pero tiene 2 hijas que todavía no son hipertensas, no tienen el diagnóstico, pero que tienen cierto grado de sobrepeso, de obesidad, que tienen una alimentación inadecuada, que no tienen un nivel de educación apropiada. Entonces yo hago una intervención previo a la aparición de esa enfermedad. O sea, reduzco factores de riesgo y reduzco la aparición de enfermedades sobre todo las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que están básicamente abarrotando epidemiológicamente los centros de tercer nivel de atención, como el Hospital Ricardo Limardo. Entonces yo hago un abordaje oportuno desde esa visión, que es más amplia, que me permite ver la gente, no solamente la que llega al hospital, sino la que está en su casa, la que no tiene nada, pero que tiene algún factor de riesgo, y lo identifico a tiempo, la persona que no acude al sistema, porque hay un grupo de personas que no acuden al hospital porque tienen limitaciones económicas, porque tienen limitaciones inclusive de limitaciones culturales, que tienen ciertas creencias sobre el sistema, dicen, bueno, si voy al hospital no me van a atender, hay mucha gente y voy a tener que esperar mucho tiempo. Son personas que tienen un padecimiento, que sienten algo, pero que no acuden por esos temores. Entonces, esas personas yo no las voy a captar en el hospital, la capto desde la visión de atención primaria de salud. Y ese es el enfoque que tiene el médico de familia. Ustedes van directamente a un CPN, un centro de atención primaria, o directamente van a la comunidad a través de las juntas de vecinos, a través de qué tipo de sector ustedes se acercan a esa comunidad. Mira, Cristo Rey tiene una problemática, y es que Cristo Rey, la unidad de atención primaria que está asignada Cristo Rey es Padre Granero.
pero la población de Padre Granero ya de por sí es bastante amplia. Entonces, la unidad de atención primaria de Padre Granero no da abasto para la cantidad de pacientes que tiene que ver. Entonces, por la cercanía que tienen los residentes en Cristo Rey, acuden al hospital de manera masiva. Tienen un problema y solamente tienen que cruzar, cercano, obviamente, claro. Geográficamente eso le es mejor. Entonces, nosotros en Cristo Rey hicimos un abordaje desde cero, porque Cristo Rey no tiene unidad de atención primaria propiamente en la comunidad. Y si vamos a Padre Granero y preguntamos por una ficha familiar de Cristo Rey, no existen, porque no están asentadas. Eso ya ahí se pierde, porque para yo darle seguimiento, continuidad a un paciente, tengo que tener un registro de ese paciente. Entonces, si no tengo un registro, se va a perder el paciente. O sea, vino ahora, pero no sé por qué viene mañana, que es una de las características que tiene la medicina familiar, continuidad. Yo veo un paciente hoy, le indico un medicamento, pero yo tengo que asegurarme de que ese fármaco esté surgiendo el efecto, de que el paciente esté realmente respondiendo, de que si se presenta alguna problemática, algún efecto adverso, el paciente tenga la confianza de comunicármelo y que busquemos alternativas en conjunto. O sea, el paciente para nosotros es número uno, antes que nosotros. Todas las tomas de decisiones son consensuadas con el paciente, se le informa al paciente, se educa al paciente sobre su condición y se hace el abordaje que favorezca más al paciente que a cualquier otro. Y esa es la prioridad, ¿verdad? Entonces, cuando en ese tenor que tú me estabas hablando, en Cristo Rey hicimos un abordaje de cero porque no había unidad de atención primaria como tal ahí. Entonces hicimos un mapa de la comunidad, porque para tú abordar una comunidad lo primero que tienes que conocerla. Y ese conocimiento lo logramos a través de la Junta de Vecinos, que felicito mucho. La Junta de Vecinos de Cristo Rey ha sido un soporte extraordinario para la residencia, se ha trabajado en conjunto, se han hecho actividades en conjunto, de hecho, porque hacemos parte de la Junta de Vecinos, porque la Junta de Vecinos las organizaciones comunitarias son vitales. No debe haber una comunidad que no cuente con una Junta de Vecinos. Una Junta de Vecinos apolítica que se identifique con su comunidad y que sea el intermediario entre el equipo de salud, entre el Estado y entre la comunidad, porque la comunidad tiene mucha necesidad. Entonces, nosotros hicimos ese abordaje desde cero, hicimos el croquis, y entonces empezamos el llenado de fichado familiar. Ya tenemos la ficha familiar de Cristo Rey, que ha sido por bloque. Presentamos el segundo bloque del análisis de situación de salud, porque ese análisis nos va a permitir a nosotros ver a grosso modo cuáles son las problemáticas principales de la comunidad y ver si más adelante lo que queremos conseguir con Cristo Rey es una unidad ahí, para que ellos puedan realmente tener un acceso más dirigido, porque en el hospital, como te digo, estamos para atender, se supone que el hospital tiene mucha sobrecarga y tiene que atender mayores complejidades. Si el paciente tiene o identificar factores de riesgo de esa comunidad de Cristo Rey, entonces sería bueno que contaran con una unidad de atención primaria y que cada comunidad, o sea, que esté delimitada, bien delimitada las unidades, que sean para un grupo de personas que la unidad pueda mantener, que pueda dar soporte. Yo entiendo que ustedes son médicos y entiendo también el trabajo que están haciendo continuamente con la comunidad. Ahora vamos a lo que es el sistema. ¿Qué tipo de acercamiento han tenido ustedes, en este caso directamente con el Servicio Nacional de Salud, en este caso directamente con Salud Pública, que en esta ocasión serían los rectores fundamentales para poder Cristo Rey contar con un centro de atención primaria? Y que no toda la carga recaiga sobre el hospital directamente. Entonces, ¿han tenido ustedes algún tipo de encuentro con las autoridades locales, dígase el director provincial de salud, dígase con la gerencia del servicio? Y nos vamos más allá, la oficina senatorial, la gobernación. ¿Cuáles han sido los enfoques que han establecido con ellos y cuáles serían la luz ante una petición como esta? Mira, primero tengo que agradecer a las autoridades porque muchos han acudido al llamado que hemos hecho a las presentaciones de los análisis de situación, que no ha concluido en la totalidad y que eso nos ha impedido poder tomar acciones más contundentes en cuanto a Cristo Rey, pero que seguimos trabajando, y cuando concluya el proyecto de que tengamos todas las fichas, que tengamos cantidad de personas en total y esas cosas, entonces volver otra vez a la fase final de la presentación. Nos ha acompañado el doctor Johnny Tavares, ha estado con nosotros presente en esa reunión, la doctora Lidia Pérez. Sí tenemos que enlazar acciones también con la alcaldía, que eso todavía lo tenemos en proyecto, presentar ese proyecto a la alcaldía, porque es un trabajo también que depende mucho de ellos, porque los determinantes sociales de la salud tienen mucho que ver con lo que hace el ayuntamiento en las comunidades. Entonces,
Pero en cuanto al Servicio Nacional, la doctora Lidia Pérez ha estado en las presentaciones de los análisis de situación, encantada del trabajo que se ha hecho y muy dispuesta. La gobernadora también ha hecho parte de esa presentación y de hecho no nos dio una palabra de confirmación, pero sí está dispuesta, o sea, se mostró dispuesta a mover todas las fichas necesarias para que realmente nosotros podamos, al concluir ese análisis de situación, poder llevar la solución a la comunidad, y la solución es un centro de atención primaria en esa comunidad. O sea, el doctor Ñeñe Tavares también conoce el trabajo y es un trabajo que se ha encontrado, o sea, que se sabe que es un trabajo que es importantísimo y que va a mejorar muchísimo la condición, no solamente de Cristo Rey. Nosotros empezamos por Cristo Rey, pero eso es un sector que se eligió por la cercanía de la residencia, pero que bien es un modelo a seguir para todo lo que se podría hacer en las demás comunidades. Y que partiendo de allí, entonces vamos a poder insertar más médicos de familia en esas unidades y poder, o sea, que las autoridades han respondido al llamado de ver qué es lo que hacemos, identificarse con eso que hacemos, pero sabemos que es un proceso que lleva tiempo. Pero sí lleva tiempo, ¿verdad? Yo no pierdo la fe, confío plenamente en las autoridades y creo que sí, que se va a lograr ese propósito que tenemos ahí en esa comunidad, y que ese solamente va a ser el inicio para que Puerto Plata pueda, porque no solamente es Cristo Rey, hay comunidades más alejadas de Cristo Rey que necesitan realmente tener un acceso más directo a un servicio más directo de salud, o sea, una atención más rápida, más asequible. Entonces, sí se está trabajando, sí lo conocen las autoridades, o sea que por esa parte vamos a ir. Estamos terminando todavía la parte que nos corresponde. Ya cuando tengamos el proyecto totalmente terminado, entonces vamos a ver cuál va a ser la respuesta de acción, cuál va a ser la acción que se va a tomar respecto a eso. Doctora, usted ha dicho que las juntas de vecinos le han apoyado, que han hecho varias actividades en Cristo Rey. ¿Cómo recibe la comunidad? Que eso es muy importante para nosotros saber, ya luego de que tienen 2 años en Cristo Rey, ¿cierto? ¿Son 2? ¿Son 2 años? Sí, 2 años. Son 2 años en Cristo Rey que han hecho a veces censo donde identifican cuáles son las necesidades, pero ¿cómo ha recibido? O sea, ya sabemos que han tenido el apoyo de la Junta, pero ¿cómo recibe? Y si de Cristo Rey van personas al hospital porque los vieron ustedes allá. Por supuesto. O sea, es factible entonces el conocimiento de que se sepa de que estos médicos especialistas que están en el hospital, pero básicamente es eso, saber cómo ellos lo reciben, y si esas recomendaciones para el cuidado de la salud que ustedes dan, que eso es una de las cosas que a mí más me interesa, las llevan, son conscientes de por qué son todo este levantamiento de información y por qué se les recomienda a ellos tal o cual cosa en términos de salud. Mira, al principio sí te digo que la gente tenía ciertos temores. Nosotros íbamos a las casas y era como una invasión, ¿verdad? La gente se lo tomaba como una invasión. Pero y hubieron personas que ni siquiera nos dejaron pasar de primera intención, que íbamos identificados debidamente. Pero ya pasado el tiempo, imagínense, la gente hasta sabía que nosotros íbamos tal día a la comunidad y personas que nos esperaban para comentarnos algo que había ocurrido en la semana en el entorno de la familia o referente a alguna patología que tengan, algunos medicamentos que se tenían que proveer, por ejemplo. Se han realizado operativos médicos. Nosotros no somos digamos, hacedores de operativos médicos. Y creemos que no es la solución a la problemática. Pero sí se han llevado operativos médicos a Cristo Rey. Y la comunidad en principio tenía cierta apatía, no sabía lo que era, y eso fue un proceso de mucha educación. Pero al día de hoy hay una relación bonita de la residencia con la comunidad, porque ya conocen qué hacen. Muchos pacientes cuando acuden al hospital saben y van buscando el médico de familia porque ya conocen lo que son. No saben muchas veces qué son, porque te diré que nosotros somos educadores continuos. Nuestro país necesita mucha educación. Y cada consulta para nosotros es una oportunidad para educar, cada visita es una oportunidad para educar. Los pacientes, por ejemplo, que tenían ideas erradas sobre cómo funciona
el mismo hospital, cómo funciona el seguro el SENASA, el seguro de salud, que muchas personas entendían que o no lo tenían y estaban registrados. Nosotros llevamos formularios para insertar a esas personas al seguro de salud, le explicamos cuáles eran las ventajas de pertenecer al seguro, cuáles eran los beneficios, cómo nosotros canalizamos. O sea, nadie que llega al hospital con el seguro difícilmente no encuentra un servicio, sino que se le gestiona, o sea, somos gestores. Entonces, ellos han visto esa dinámica y le ha gustado, o sea, y somos muy bienvenidos en la comunidad y por la Junta de Vecinos también. Cuando explicamos todo eso, ¿no? Pero mire, usted, quizás en el hospital, usted no haya, por ejemplo, resonancia magnética, pero sí nosotros a través del seguro de salud que usted posee, podemos gestionarla a través del hospital. O sea, el seguro tiene una cobertura importantísima, es un seguro muy bueno, y nosotros añadimos muchísimas personas que no estaban en el seguro, lo colocamos en el seguro médico que le correspondía, ¿verdad? Y muchos otros empezaron a darle un uso que no sabían que tenían. O sea, vemos cómo el trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo positivo desde el punto de vista educativo. La comunidad, muchas personas que no conocían esas cosas importantes, pues ya la conocen de nosotros y se identifican mucho con nosotros. Y vemos ese flujo. Cuando hay un paciente ingresado en Cristo Rey, si lo conocemos también el residente le da seguimiento a la persona y todo eso. O sea que sí ha sido muy bonita la recepción de la comunidad y sí ellos se han dado cuenta de lo necesario que es que haya un médico que le dé seguimiento, que vea otros factores que no se ven cuando se va a una consulta dentro del hospital, porque no hay ese tiempo ni ese espacio para hacerlo muchas veces. En la actualidad, ¿con cuántos médicos de medicina familiar cuenta el hospital? Y aparte del Hospital Ricardo Limaldo, ¿ustedes dan consultas a nivel privado en otros centros o solamente está ahí? Mira, de manera... Ahora mismo solamente a nivel público, porque de hecho yo creo que la medicina de familia, si te pones a pensar en la complejidad de lo que hace y en todo lo que involucra, porque tiene mucho que ver con la humanización, mucha sensibilidad. O sea, nosotros hay actitudes que el médico de familia debe poseer para poder llevar a cabo esta especialidad, porque tú tienes que identificarte, es como que tú haces el paciente tuyo. Entonces, tú tienes que involucrar mucha sensibilidad, mucha humanización. Entonces, tú tienes que dedicar mucho tiempo y en la parte privada, digamos que no es que no se pueda, pero el sistema no está estructurado para que sea así, porque como aquí no hay que ir a un médico de familia de primera intención, sino que el paciente entiende que lo que necesita es un cardiólogo y va directamente al cardiólogo, va al neumólogo, nosotros a nivel privado podríamos ser vistos como una especie de competencia y no tendríamos mucha... Porque el paciente va directamente a la consulta que quiere. Si el sistema estuviera estructurado y para ver un especialista yo tuviera que decidir qué especialista es y si lo amerita o no, entonces quizás sí tendríamos cabida. Pero al momento la medicina familiar es una especialidad creada para el sistema de salud público, porque es muy de la comunidad, muy de la gente. Entonces, yo no sé si tú me entiendes en ese sentido lo que te digo. Claro. No, inclusive eso también despeja las dudas cuando yo le decía al inicio de que mi percepción era, o lo que yo tengo entendido es que la primera base debe ser el médico familiar y luego de ahí, si necesita alguna referencia, pues ya el médico determinará qué tipo de referencia necesite. Por eso, eso arroja luz también. Pero que podría ser, pero es un trabajo multidisciplinario que no tiene nada que ver con que yo te mando y no te voy a ver más, sino que yo le digo a los pacientes, le explico por qué lo estoy mandando a cardiología, muchas veces hablo con el doctor, le explico al paciente que le estoy mandando. Y le digo al paciente, cuando el cardiólogo lo vea, usted regresa donde mí para entonces darle seguimiento por acá, lo que determine el cardiólogo. Si un paciente que va a hemodinamia, por ejemplo, no importa. Posterior a eso, posiblemente no vaya a la consulta de cardiología, sino que vaya con nosotros y podamos darle un seguimiento, aunque no sea de lo cardiológico propiamente, pero es una esfera muy compleja. Los pacientes son es muy amplia la visión del paciente. Entonces, sí tenemos que darle seguimiento posterior a que lo vea otra subespecialidad. Entonces, mira que tiene mucho que ver con lo que tú decías al principio, pero no es como tal un médico que únicamente se dedica a referir pacientes. No debería ser. Cuenta con la competencia para poder abordar un 70-80% de todas las patologías que pueda tener el paciente. O sea, es muy amplio el conocimiento que debe tener un médico de familia. Entonces, en la consulta, en el hospital, actualmente somos 3, ¿verdad? Médicos de familia. Es una consulta que está abierta diaria a los pacientes, que lo que facilita es el acceso, que el paciente no tenga que esperar largas listas de espera para ser atendido,
que el paciente, y nosotros canalizamos inclusive esas interconsultas, que el paciente tiene que verlo en endocrinología de manera inmediata, nosotros, a través de nosotros puede ser un poquito más fácil, ¿verdad? Porque son especialidades que se congestionan un poquito más, pero por eso se tiene diaria para que se mantenga el flujo y que la persona encuentre siempre realmente un médico que le pueda atender a nivel hospitalario. Entonces, somos 3, es poco. Nosotros somos 6 egresados de la primera promoción, realmente insertada hasta el momento en el hospital yo, sí, que abogamos porque realmente haya un espacio para los demás. Es la primera promoción de Puerto Plata y entiendo que somos más que necesarios en las comunidades. Entonces, yo hago un llamado a las autoridades a que sí, de ser posible, en cuanto se pueda insertar a los demás, porque créanme que los beneficios van a ser más que obvios y se están viendo en lo que hacemos, que lo hacemos a nivel hospitalario, que no es el lugar donde debería, pero se ven los resultados, se ve, sí, realmente cómo el paciente se siente acogido en la consulta. Créeme, yo tengo una relación con los pacientes, tenemos una relación con los pacientes que es como si fuera de familia, porque nos involucramos tanto con el paciente, tanto con su situación económica, con todo, o sea, ayudamos a gestionar muchísimas cosas, sean fármacos, sean estudios, o sea, todo para que el paciente todo le sea más asequible y pueda tener un mejor resultado. Yo soy testigo del flujo de pacientes que se tienen en medicina familiar en el hospital y cómo buscan a esos doctores. La importancia de que haya y de que puedan ser más médicos, porque hasta que no se coordine a nivel nacional o a nivel general de que haya un médico familiar y comunitario en una UNAP que esté en un CPN, entonces difícilmente vamos a poder tenerlos mientras no sea una decisión gubernamental. Sin embargo, que se haga todo lo posible para tener más médicos, a lo mejor más consultas diarias, porque el abordaje que hace medicina familiar para el beneficio de tantas personas es incontable y nosotros lo podemos ver. Necesitamos algunos consejos para una vida saludable. ¿Qué cosas, si no me siento mal, si no me siento enfermo, pero de todas maneras hay ciertas recomendaciones que tú como médico familiar y comunitario puedes darnos esta tarde? Claro que sí. Mira, te diré, acabamos de salir de una pandemia y eso fue un momento en que se convirtió todo en COVID. Y eso ha traído consecuencias, sobre todo en la descompensación de los pacientes crónicos, enfermedades que no se transmiten pero que son altamente prevalentes, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial. Esas enfermedades tienen, surgen de muchos factores. Hay componentes que son genéticos que no lo vamos a cambiar, ¿verdad? Sí. Pero mayoría de esos factores son modificables. Por ejemplo, y te decía ahorita, y hace tiempo leí un artículo que se llamaba La falacia del estilo de vida. La llamaba falacia porque, como te digo, el estilo de vida depende mucho del entorno socioeconómico de cada individuo, ¿verdad? Claro. Entonces, y de los recursos que tenga el individuo para tal cosa. Si yo no cuento con un espacio para ejercitarme, probablemente se me haga difícil ejercitarme. Entonces, pero a grosso modo, elegir bien los alimentos, porque dieta es todo lo que ingerimos, no hay una dieta mágica, no hay una dieta específica. Las guías internacionales van a favor de la dieta mediterránea, que es un consumo elevado de aceite de oliva, nueces, carbohidratos complejos como arroz, pero preparado de una manera adecuada, porque por ejemplo, nosotros usamos el arroz y es un carbohidrato que es bastante noble. Sin embargo, le ponemos una cantidad de aceite exagerada, usamos una cantidad de sal, cada cosa contiene sal. Entonces, cuando nosotros añadimos más sal, entonces empeoramos el cuadro. Entonces, a grosso modo, elegir bien los alimentos quiere decir lo que más me pueda favorecer, más consumo de vegetales, sobre todo los vegetales verdes, más consumo de frutas, menos consumo de azúcares simples, eso es altamente nocivo para la salud. O sea, cada día salen más estudios que hablan de cómo el consumo de azúcares refinadas aumenta el riesgo de padecer enfermedades de ese tipo, inclusive enfermedades que tienen un componente inmune, pero nosotros favorecemos la aparición porque tenemos un estilo de vida tan nocivo que hacemos que esos genes o esos factores que no se deben exponer fluyan porque no le estamos ayudando con el estilo de vida que estamos llevando. Entonces,
comer más fruta, más vegetales, más carbohidratos complejos, dígase arroz cocinado de manera adecuada, tubérculos como la yautía, las papas, cosas que cocina, no el uso de sazones sintéticos, esas sopitas Maggi y bueno, quizá el proconsumidor no está de acuerdo, o sea, debería estar de acuerdo conmigo, pero quizá no lo está, ¿verdad? Pero todo eso que sea enlatado, embutidos y todas esas cosas, lo que hace es que laceran nuestra salud. Entonces, en la medida de lo posible, limitar su consumo, hacer ejercicio físico. Las sociedades recomiendan 30 minutos de ejercicio al día en la semana, ¿verdad? ¿Y nosotros cuánto hacemos? El sedentarismo se asocia a la aparición de muchísimas enfermedades. Entonces, es importantísimo que mantengamos un peso saludable, que controlemos lo que comemos, que hagamos un poquito de ejercicio. Yo digo a los pacientes, cualquier cosa, cuando lo hacemos mentalmente, no le estoy diciendo que se inscriba en un gimnasio, que pague un dinero que no tiene, pero caminatas de 30 minutos alrededor de su casa, eso le favorece. Hasta hacer ejercicio, hasta salir bailar es un ejercicio, bailar, por ejemplo. La persona puede bailar y eso es un buen ejercicio y divierte, y no solamente sirve para el cuerpo, sino para la mente. Porque acuérdate que el concepto de salud es el completo bienestar físico, mental y social. Entonces, ve la importancia que tiene el médico de familia, que aborda los tres. No solamente la salud física, sino que tengo que cuidar mi mentalidad, mi pensamiento, ¿verdad? Mi nivel de estrés, que es bastante elevado últimamente. Y también tengo que cuidar mi parte social, ¿verdad? Entonces, bailar, compartir. Nosotros como proyecto quisiéramos también tener la oportunidad de dejar en Cristo Rey clubes, porque los clubes para adultos mayores, por ejemplo, clubes de pacientes con enfermedades crónicas ayudan. Cuando tú compartes lo que tienes y interactúas con los demás, te mantienes socialmente activo, eso te ayuda mucho a recuperar esa salud que nosotros tanto anhelamos y que tanto tanto descuidamos realmente. Entonces, a grosso modo, ese es mi consejo. Bueno, la doctora Rocío Artiles ha estado con nosotros. Déjenos saber sus contactos, doctora, los suyos a nivel personal, para que podamos tener la posibilidad de escribirle, de llamarle, de tantas personas que escucharán esta entrevista, si no lo han hecho en este momento, luego la verán, tan interesante con usted. ¿Dónde y cómo se pueden comunicar con usted? Sí, mira, tengo mi número, yo la verdad es que vivo, porque yo le doy mi número personal, tengo muchos pacientes que constantemente se mantienen en contacto conmigo, entonces eso es indispensable, porque hay pacientes que no pueden ir de inmediato a una consulta, que necesitan de repente enviarme algo de inmediato, o sus redes sociales, doctora, sí, si pueden seguirme. Realmente no tengo Instagram profesional, sino que tengo mi Instagram personal, ese casi no lo uso para nada, más uso mi teléfono. Voy a dar un teléfono para que vía WhatsApp me pueden contactar. Mira, para que podamos contactar a la doctora. Sí, soy de fácil contacto. Es 829-499-6667. Y estamos de lunes a viernes en el Hospital Ricardo Limardo, en el consultorio 13. A las órdenes y siempre pues dispuesta a seguir aportando, porque Puerto Plata lo necesita, las comunidades lo necesitan, la gente lo necesita. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, Asmeiri. Muchísimas gracias a la doctora Artiles. Señores, nos vamos a una pausa comercial y cuando retornemos seguimos con más de nuestra programación. No se muevan porque tenemos muchos otros temas interesantes que tratar aquí en Al Día con Puerto Plata. La Reina 98.9 FM.